La oportunidad de estar aquí con ustedes, de hoy compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque hoy estamos iniciando una nueva serie. Esta serie es muy interesante porque se llama Conociendo a Dios. ¿Cómo se llama la serie? Muy bien, en su casa espero que también lo haya repetido. Conociendo a Dios. Y esta serie se va a basar en la palabra de Dios, como siempre, en Filipenses, el capítulo número 3, ¿ok? Filipenses capítulo 3. Y hoy, de esta serie, vamos a ver el primer punto, el primer tema importante, y se titula Entendiendo el proceso para conocer a Cristo, ¿ok? Entendiendo el proceso para conocer a Cristo. Y del capítulo 3 de Filipenses, vamos a hoy hablar del versículo 1 hasta el versículo 7, ¿ok? Filipenses 3, del versículo 1 al versículo 7. Recuerdo el título de hoy, la primera serie, Conociendo a Dios, pero el tema es Entendiendo el proceso para conocer a Cristo. Entonces, los que tenemos las Biblias, por favor, acompáñame nuevamente en la lectura de Filipenses capítulo 3, versículo del 1 al versículo 7. Y antes de iniciar leyendo el contexto, es que ¿quién escribió Filipenses? El apóstol Pablo, ¿verdad? A la iglesia que estaba en Filipo. Por eso es una carta a los filipenses. Es como si fueran los bogotanos, ¿ok? Filipenses, ¿vale? De Filipo. Entonces, ahora sí, leamos el versículo 1 al versículo 7. Yo la voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, por si tienes otra versión, ¿listo? Y dice así, número 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirnos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Amén y amén. Entonces, familia, hoy vamos a escudriñar, ver este texto, lo que nos quiere hablar Dios y enseñar acerca de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos verlo? Vamos a desglosar este mensaje de hoy en 3 puntos importantes para poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, primer punto para todos los que estamos escribiendo, que somos todos, amén. Dice, primer punto, el significado de conocer a Cristo. Primero, el significado de conocer a Cristo. Vamos a ver desde el versículo 2 al versículo 3, ¿ok? El significado de conocer a Cristo, verso 2 al 3. Segundo punto, y ya vuelvo a decir por si no alcanzaste a escribir. Segundo punto, conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. Segundo, conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. Vamos a ver los versículos 4 al 6. En este punto, 4 al 6. Y el tercer punto es, conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. Conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. Y terminamos en el versículo 7. Repito nuevamente por si no alcanzaste a escribir. Número 1, el significado de conocer a Cristo, versículo 2 al 3. Segundo punto, conocer a Cristo es una renuncia total al pasado, versículos 4 al 6. Y tercer punto del mensaje, conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. ¿Listo? Pero no se pierdan, eso es del tema que es entendiendo el proceso para conocer a Cristo. ¿Ok? Entonces, iniciemos, familia. Porque ahí, si se dan cuenta, no colocamos el versículo 1. Entonces, para tener un mejor entendimiento del por qué no está el verso 1, podemos decir que este versículo es una conclusión aplazada del apóstol Pablo. Inicia el capítulo 3 con las palabras por lo demás y continúa dando nuevas enseñanzas prácticas acerca del desarrollo cristiano, en las relaciones, en el amor fraternal y en una vida ordenada.
toca también el tema de la segunda venida del Señor y varios deberes cristianos que debemos cumplir los lectores de la carta. Y es una conclusión aplazada porque no pudo concluir cuando parecía que lo haría. Eso sucedió en el apóstol Pablo también cuando escribió a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses 4:1 se está escribiendo. También inicia el capítulo 4 con las mismas palabras, por lo demás, y aprovecha el resto de la carta para darnos enseñanzas de esperanza y consuelo a la iglesia de Filipo. Y es que si hubiera concluido con el capítulo 3, no tendríamos esos valiosos versículos que tanta fortaleza nos han dado a los hijos de Dios a través de los siglos. Por ejemplo, no tendríamos tampoco la explicación tan clara de la venida del Señor por su iglesia, la resurrección de los muertos en Cristo, el recibimiento que los redimidos harán a su Salvador y la inauguración del Día del Señor con la glorificación y recompensa para los santos en la iglesia que serán trasladados. Unos textos para contexto: 1 Corintios 1:8, 5:5, 2 Corintios 1:14, Filipenses 1:6 y 10. ¿Ok? Entonces, por eso ese es el primer verso del pasaje central. Ahora bien, entremos en materia en el primer punto de nuestro mensaje. ¿Cómo es el primer punto? El significado de conocer a Cristo. Versículos 2 y 3. Y leo puntualmente estos dos para entrar en este contexto. El 2 dice: guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores en el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén y amén. Perfecto. Entonces, el tema central de este capítulo es conociendo a Cristo, experiencia que el apóstol Pablo había tenido en su propia vida. Para él, haber conocido a Cristo había hecho que todo lo demás pasara a un plano inferior y careciera de valor. El conocimiento de Cristo excede a todo conocimiento, como dice Efesios 3, versículos 17 al 19. Miremos un momento Filipenses capítulo 3, versículo 10. Hoy vamos Biblia y Biblia, ¿ok? Entonces, excelente. Filipenses capítulo 3 dice: a fin de conocerle. ¿A fin de qué? De conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. Qué importante era para Pablo que los filipenses conocieran a Cristo, de tal forma que todo lo demás les fuera estimado como pérdida y aún más como basura, como vemos en contexto en el versículo 8. ¿Ok? Cristo debe ser el verdadero objetivo de la vida. El gozo del cristiano se concentra en Cristo, en Él y en su obra redentora en la cruz. Es por ello que el apóstol advierte a los filipenses, a la iglesia de Filipo, de las engañosas imitaciones espirituales que pueden opacar este gozo del cristiano. Y desglosemos el verso 2. Para conocer realmente a Cristo debemos tener mucho cuidado con los falsos mensajes que no son de Dios. Es decir, cuidado de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Verdadero mensaje de Cristo. Cristo siempre es la doctrina, ¿ok? Pablo conocía muy bien las maquinaciones del enemigo de Dios. Así también, no solo a los filipenses, sino a los corintios, donde dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice el texto. Y ahora le advierte nuevamente a los filipenses que se guarden de este ataque del enemigo, un ataque espiritual de Satanás contra su iglesia. Encontramos aquí una triple descripción en el versículo 2 que se refiere a una sola clase de falsos maestros, no a tres tipos diferentes. ¿Okay? Todo lo que describe acá es solo un falso maestro. Entonces, dice el verso, guardarse de los perros, ¿no? En el versículo 2, guárdense de los perros. Para entender esta expresión dura, tenemos que considerar el uso que se le daba en los tiempos en que se escribió esta carta. Pablo usó la figura de perro, que se aplicaba a un animal callejero despreciable que podía contagiar la rabia u otras enfermedades por comer alimentos descompuestos en los basureros, era callejero. Seguramente
Y es muy probable que no se refería a las mascoticas consideradas hoy como el mejor amigo del hombre, ¿no? Perrito, gatito. No. Aquí perro era otro contexto diferente. O sea, no es un adjetivo lindo en este contexto. No es un perro, no. Todo lo contrario, es algo malo. De pronto aquí nosotros, en Colombia, en nuestra cultura, pues, mencionamos hoy en día cuando alguien hace algo malo, ¿no? Como, uy, mucho perro. A veces desgraciado, uy, qué perro. Puede ser similar. Los judíos llamaban perros a los gentiles alguien que no es judío, como un tono muy despectivo, como vemos en Mateo 15, 26, para todos los que estamos escribiendo, Mateo 15, 26. También en el Antiguo Testamento se usaba ese calificativo de perro. Por ejemplo, Abisaí reaccionó contra Simeí cuando éste maldijo y arrojó piedras contra el rey David. Su expresión fue, y leo 2 Samuel 16, 5, 10, pero dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Puso bravo porque maldijeron al Dios así, al rey, perdón, David. Entonces no solamente lo llama perro, sino le añade en este contexto de Samuel la palabra muerto. O sea, era un adjetivo negativo en todos los sentidos. O sea que si te decían perro es porque tú no eras alguien buena gente o bonito, ¿no? Aquí no podía degradarse más una persona. No podía degradarse más una persona. El mismo Goliat pregunta a David, ¿verdad? Que lo vimos el miércoles enoicos. Dice 1 Samuel 17:43, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Goliat, imagínate, a David le dijo eso, el calificativo de perro. Entonces, por esto, el apóstol sarcásticamente aplica el nombre a los mismos judíos que querían imponer ritos a los cristianos como requisito para la salvación. Este apodo perro expresaba el sentir de Pablo hacia los judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Que te ponían actos religiosos judíos para estar supuestamente en la aceptación de lo que Jesús hizo, ¿ok? Eso es judaizante. Entonces, estas acciones estaban contaminando la pureza de la sana doctrina, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz, y amenazando e infectando a los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Por eso, esta era una advertencia para que Satanás no ganara ventaja alguna sobre ellos. Entonces, vemos lo primero, perro. Ahora, sigamos viendo el texto. ¿Qué nos dice el texto? Dice también en el verso 2, guardarse de los malos obreros. Guardarse de los malos obreros. El apóstol estaba muy disgustado con los judaizantes, que acabamos de ver qué es, y los catalogaba como individuos que enseñaban una falsa doctrina centrada en ¿dónde? En el hombre y no en Dios. Cuando escribió Pablo también a los Gálatas, les advirtió de este peligro, diciendo, Gálatas 1, 8 al 9, ahí dice la palabra, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis escuchado, recibido, sea anatema, maldito. Tremendo. Pablo siempre en todas las iglesias nos exhortaba de cuidarnos en ese sentido. Tremendo entonces, ¿no? Esos falsos maestros ponían mucho énfasis en las obras, en los ritos religiosos. Decían que el hombre podía alcanzar la salvación haciendo distintas obras, lo cual era totalmente contrario a la enseñanza que habían recibido del apóstol Pablo. La salvación, y escúcheme bien, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia, por medio de fe, no por obras. Repito esto, la salvación es por gracia, por medio de fe, no por las obras. Como dice en Efesios 2, 8, 9, para que nadie se gloríe. Porque esos enemigos de Dios enseñaban celosamente una mentira. O sea, eran celosos, pero es una mentira. Y actuaban en oposición a un obrero. Como dice 2 Timoteo 2:15, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es un buen obrero. Sus intenciones, motivaciones y enseñanzas eran malas. Ellos torcían las escrituras para su propia perdición, como dice 2 Pedro 3:16, para contexto los que estamos escribiendo.
Y sigamos leyendo más lo que nos dice el texto. También dice el texto, ¿no? El guárdese de los mutiladores del cuerpo. Guárdese de los mutiladores del cuerpo. La mutilación es una expresión que se refiere al acto de la circuncisión como un rito religioso sin ningún beneficio espiritual. ¿Qué es la circuncisión? Te voy a explicar. La circuncisión judía es un rito que consiste en cortar el prepucio del pene a los varones en el 8º día de vida. Se realiza en la religión como un pacto con Dios y como signo visible de la alianza entre Abraham y Dios. ¿Ok? Eso es la circuncisión. Entonces, digamos que este contexto de circuncisión es casi una burla al verdadero significado de la circuncisión en Cristo. Porque la circuncisión verdadera es la del corazón, realizada por el Espíritu y no por lo que está escrito. ¿Ok? Como dice Romanos 2, 25 al 29, para que lo tengas y lo leas en tu casa. Ahí está la verdadera circuncisión. Entonces no es un acto religioso, sino es el Espíritu corta nuestro corazón y lo pone uno de él. Amén. Entonces, estaban ahí haciendo mucho énfasis en el acto exterior, más que en la actitud interior. Además, es muy interesante también ver cómo se usa esta expresión mutilarse al referirse a los profetas de Baal, que al verse, digamos, esos profetas derrotados por el profeta Elías, ¿se acuerda que descendía fuego y fueron cortados? Ahí mismo. Y no recibían respuesta del Dios de ellos, el Dios de Baal. Dice 1 Reyes 18:28, por hablar, dice, se sajaban con cuchillos y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, se mutilaban, un acto exterior. ¿Pero les sirvió para algo? No. Esta mutilación equivalía a las heridas que hace un perro al atacar, porque lo hacían sin propósito, sin un sentido. Estaban convirtiendo una señal del pacto de Dios con su pueblo en un requisito para salvación. O sea, el que no era circuncidado no era salvo. Y es una herejía, una falsedad. ¿Okay? Esto lo encontramos también en Génesis 17:9 al 11 y Romanos 4 al 11. 2000 años, familia, han pasado y los falsos maestros siguen en actividad hoy en día. Eso sigue. Por eso la advertencia de Pablo a los filipenses en esta carta y hoy en día a los bogotanos aquí en la carta. Para nosotros también debe ser. Hay falsas doctrinas y muchas prácticas que están ingresando en nuestras iglesias y nuestros hogares, en nuestros oikos, y no nos hemos percatado de ello. Debemos estar muy alertas y cuidar de nuestro corazón, que en ese corazón no se infecte, sino nuestra mente, y que nuestra mente tampoco se desvíe de la sana doctrina, corazón y mente. ¿En quién? Cristo. El apóstol Juan nos exhorta en 2 de Juan 10 y 11, y cito rápidamente, si alguno viniera a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Oh, tremendo, ¿no? Ni hola, ni bienvenido. Entonces, a cerrar las puertas. Tremendo. Y ahora bien, ya hemos desglosado lo que dice el versículo 2. Vamos al versículo 3 de la carta de Filipenses. Leo el verso 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ok, desglosemos qué nos dice el texto, el pasaje. Así como habló de falsos maestros, el apóstol, hablando aquí de Pablo, ahora hace énfasis en la enseñanza de los maestros de la verdad, los que dan a Cristo el lugar central. Sabemos los falsos, ahora vamos a ver los verdaderos, para que tengamos mucho cuidado. Él mismo, el apóstol Pablo, se incluye al lado de los creyentes de Filipos y testifica, nosotros somos la circuncisión. Nosotros, no dice ustedes, no, nosotros, se incluye ahí, somos la circuncisión. Una circuncisión no hecha por mano, como dice Colosenses 2:11, sino producida en el corazón. Romanos 2, 28 y 29, para que lo leas en tu casa, que sé que ustedes estudian en sus casas la palabra. Esto es
lo que Dios toma en cuenta. Pues en lugar de confiar en un rito o un acto religioso, como pretendían, se experimenta lo que ésta representa, la santidad y separación del creyente para Dios, del corazón. Tremendo. Y aquí el versículo 3 dice, sirviendo a Dios en el Espíritu. A los creyentes en Cristo se nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos adorar y servir a Dios como Él desea y espera, como dice Juan 4, 23 y 24. Lo hacemos mediante esta divina persona y no por medio de ritos religiosos. No le servimos obedeciendo mandamientos de hombres, pues esto haría que nuestros labios honraran a Dios mientras nuestro corazón estaría lejos de Él, como dice Isaías 29:13. El Señor Jesús nos redarguyó y redarguyó a los fariseos. ¿Y sabe cómo les dijo a los fariseos? Hipócritas. Pues todo lo que hacían era para ser vistos por los hombres. Su servicio de los fariseos era para su propia gloria y no para Dios. Mateo 23 no dice esto. Dice el versículo 3 aquí, no confiando en la carne. No confiando en la carne. Esta es una introducción al ejemplo personal que presenta Pablo de sí mismo en los siguientes versículos. Él podía confiar en su yo antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Jesús como su Salvador. Pero Pablo ahora veía todo eso como una confianza falsa y sin provecho espiritual. Poner nuestra confianza en cualquier otra persona, cosa o mérito que no sea el Señor Jesucristo es confiar en la carne. La expresión carne significa oposición a Dios. Eso es la carne, la oposición a Dios. Entonces, el cristiano anda no según la carne, no lo opuesto a Dios, sino conforme al Espíritu Santo. Conducirse según la carne es lo opuesto a vivir según Él. El que confía y procede según la carne es amigo del mundo, ¿ok? Y enemigo de Dios. Wow, tremendo, ¿no? Como dice Romanos 8, 7 al 8 y Santiago, el mejor libro de la Biblia, 4, 4, ¿ok? Entonces es imposible que una persona así agrade al Señor. O amas a Dios o amas al mundo. No hay opción. No hay opción. Por eso en nuestra vida diaria seguramente nos hemos visto ante una alternativa de agradar a las personas o a Dios. En muchos casos, agradar a las personas ofrece aparentes ventajas y beneficios inmediatos, pero al final se descubre que ese éxito fue vano y pasajero. ¿A quién agradamos en el trabajo, la universidad, en la casa, en la oficina? Preguntémonos. Y bueno, recordemos entonces que estamos viendo el tema, entendiendo el proceso para conocer a Cristo, basándonos en Filipenses 3, 1 al 7. Ya vimos el punto número 1, que como dice, el significado de conocer a Cristo, versos 2 y 3. Ahora, pasemos al punto número 2. El punto número 2 dice, conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. Vamos a ver los versículos 4 al 6. ¿Listo? 4 al 6. Dice el 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Familia, cuando una persona viene por fe a la cruz de Cristo y recibe la salvación por medio de Cristo Jesús, experimenta un cambio total. Cuando esto realmente ocurre. El que es de Cristo es una nueva criatura. Por todo lo anterior ha quedado atrás y todo es hecho nuevo, como dice 2 Corintios 5:17. La persona que cree en Cristo Jesús da la media vuelta, dejando la vida pasada para avanzar en dirección contraria y va a Cristo. Debemos olvidar todo eso y seguir hacia lo que está adelante, como dice Filipenses 3:13. Pablo
menciona su herencia y logros, no para jactarse y resaltar lo que fue, sino para confirmar que todo ello de nada sirvió para alcanzar la salvación. Podía haber confiado Pablo en la carne muchísimo más que los judaizantes, pero su gloria estaba centrada en Cristo Jesús. De hecho, en el verso 16 instan a los filipenses a seguir su ejemplo y tener su mismo sentir. Pero volvamos al texto. Aquí en el pasaje, miremos lo que dice. No confiar en los ritos, el versículo 5. No confiar en los ritos. Dice circuncidado al 8º día. Los padres del apóstol Pablo habían cumplido con lo ordenado por Dios a Abraham, que había sido puesto como señal del pacto entre el pueblo de Israel y Dios mismo. Pasajes de contexto, Génesis 17:11, Levíticos 12:3. Pablo, cuando niño, había sido llevado al sacerdote en el día prescrito para ser circuncidado. No se había convertido al judaísmo ni circuncidado ya adulto, como muchos de los filipenses, sino llevaba en su cuerpo la marca de los escogidos. La circuncisión no hacía a Pablo mejor que los demás para alcanzar la gracia ante Dios. Ese rito quedó sin valor cuando alcanzó la salvación por fe en medio de Jesucristo. También dice el verso 5, no confiar en el linaje, dice del linaje de Israel. Pablo era descendiente directo de Abraham, Isaac y Jacob. Sus padres no pertenecían a un linaje mezclado ni agregado a Israel. Tampoco era un seguidor judío, sino que formaba parte de ese linaje escogido desde su nacimiento. Continúa el pasaje diciendo, de la tribu de Benjamín. Esa tribu de Benjamín ocupaba un lugar muy especial, es muy especial en la aristocracia de Israel. De los hijos de Jacob, solo Benjamín nació en la tierra prometida, como dice Génesis 35, 16, 18. Imagínate, era una tribu muy especial. De esta tribu provino Saúl, el primer rey de Israel. Ellos eran los que encabezaban el ejército en el tiempo de la batalla, como dice Jueces 5:14. Fue esta tribu la que permaneció leal a la casa de David durante la guerra civil después de la muerte de Salomón. Entonces, para Pablo hubiera sido motivo de orgullo ser de la tribu de Benjamín. Ya se hubiera jactado de eso. Pero cuando escribió también a los romanos, también lo mencionó, Romanos 11:11. Y pudo haber tomado esto como una ventaja sobresaliente sobre los demás. Sigamos mirando. La expresión hebreo de hebreos. Esta expresión significa que Pablo era conocedor y dominaba la lengua hebrea. Así que había nacido en Tarso, sus padres lo habían educado como nacido en Israel. Además, guardaba las costumbres hebreas y de la fe judía, como dice Hechos 21:40, 22:2 y 3. El hecho de haber sido instruido a los pies del maestro Gamaliel, también le colocaba en su lugar superior por la educación. Pablo no fue educado por cualquiera, fue lo más de la élite, lo premium de lo premium de lo premium. Ese era Pablo. Entonces, podía Pablo considerarse más hebreo que los opositores, pero de nuevo tuvo que recalcar que esa descendencia tan valiosa para el hombre a nivel humano no podía salvar su alma. Dice el texto, no confiamos en la posición religiosa. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos, los seduceos y los esenios eran los tres principales partidos políticos de esa época, siendo los fariseos los más rigurosos, como dice Hechos 26:5. Esos fariseos exigían al pueblo una obediencia a un gran número de preceptos basados en la ley de la tradición. Jesús censuró su actitud a los fariseos, censuró la actitud y la hipocresía de ellos, pues siempre, debido a las observaciones y exigencias, estaban en contra de Jesús y de las enseñanzas, como leemos en Mateo 23, para que lo leas después en tu casa. También Juan el Bautista, imagínate, Juan el Bautista los llamó raza de víboras. ¿Por qué? Por su orgullo y por el tremendo daño que causaban a los que querían aceptar el Evangelio, o sea, aceptar a Cristo. Ellos exigían, los fariseos, la observación y el cumplimiento de 613 mandamientos, 248 exhortaciones y 365 prohibiciones. Hágame el favor, casi nada.
Y hubo entre ellos hombres sinceros y muy apreciados, como el caso de Nicodemo en Juan 3:1, el maestro Gamaliel, Hechos 5:34, y por supuesto Pablo mismo, que por su convicción y celo fue un duro enemigo de los primeros cristianos, como dice Hechos 9:1-3, 22:4-5, 26:4-5, para que sepan de dónde sale este contexto. Sigamos leyendo el verso. El 6 dice que no podemos confiar en los logros. Pablo creía estar en lo correcto al oponerse a Cristo y a sus seguidores. Trató de destruir la iglesia en obediencia y fidelidad a las convicciones que él traía antes de conocer a Cristo. Había sido mucho más celoso que los judaizantes, como dice Gálatas 1:13-14. Y había sobrepasado sus propios padres, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol. Fue muy estricto en el cumplimiento de la ley y esto hacía que pareciera un ejemplo superior ante los que se jactaban de su vida religiosa, como dice Hechos 22:3. El apóstol había cumplido con todo lo que se esperaba de un buen fariseo. Por su misma obediencia a la ley, había pensado ya haber alcanzado la justicia deseada y por lo mismo se sentía irreprensible. No le podían señalar tacha alguna en la práctica de su vida religiosa y ni sus logros. Su conducta había sido irreprochable ante los que creían y actuaban como él, pero sin que existiera relación alguna de Cristo Jesús. Al escribir a Timoteo, el apóstol presenta también un resumen de su actuación y la razón por la cual persiguió a la iglesia, por la cual persiguió. 1 Timoteo 1, versos 2 y 13. Le daba gracias a Dios que a pesar de su vida pasada, Jesús, el Señor, le tuvo por fiel, estableciéndolo en el ministerio, lo llamó al ministerio. Antes, Pablo, sí, el apóstol que estamos hablando acá, había sido un blasfemo, un perseguidor e injuriador. Pero ahora había sido aceptado por el Señor por misericordia, porque lo había hecho por ignorancia en su religiosidad, siendo incrédulo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, recapitulemos. Entonces, primer punto, el significado de conocer a Cristo, ¿verdad? Versículos 2 y 3. Segundo punto, conocer a Cristo es una renuncia total al pasado, versículos 4 y 6, lo acabamos de ver. Y ahora vamos al tercer y al último punto. No se me entristengan, vamos para allá. Tercer punto, dice, conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. Repito, conocer a Cristo es estimar lo ganado como pérdida. Y vamos a ver el versículo 7, el último verso de nuestro mensaje de hoy. Dice el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Tremendo. Pablo nunca quiso decir que su circuncisión, su linaje, su vida religiosa, su obediencia a la ley y los logros morales fueran malos en sí mismos. Los consideraba barreras que le impedían salir de la oscuridad al conocimiento de la luz admirable del Señor Jesús. Recordemos la enseñanza de aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. El versículo 1:10, ahí está y lo dice. Ahora veía todo esto como un obstáculo que le había impedido confiar en la salvación por fe. O sea, la religiosidad le había impedido confiar en la salvación de fe y no por las obras. Pablo sí que hizo obras, pero es por fe. Había estado confiando en una justicia centrada en el hombre y sus hechos, pero ahora podía hablar a gran voz de lo que había encontrado al venir al conocimiento de Cristo. La ganancia se había convertido en pérdida. Ya vimos todo lo que ganó aquí en la tierra, pero dijo, eso es pérdida. ¿Qué fue lo que cambió sus valores? La respuesta puede ilustrarse por una experiencia del mismo apóstol durante su viaje a Roma. La nave en que viajaba Pablo, estaba viajando a Roma, se encontró con una presa de una furiosa tormenta. Estaba complicado. Dice Hechos 27, 18, 19. Tenían que escoger y decidir qué valía más. A ver, la carga que ellos llevaban aquí o las vidas. Para salvarse, tuvieron que lanzar al agua todo el lastre que apresuraba al naufragio. Todo lo tiraron. Entonces, perdieron la carga, pero ¿qué? Salvaron su vida. Así, el apóstol Pablo
tuvo que arrojar toda su valiosa carga religiosa y de buenas obras para poder llegar al puerto de la salvación. Todo lo que los hombres admiraban y creían de valor era considerado por Pablo como pérdida por amor a Cristo. Preguntémonos, ¿en qué estoy basando la salvación de mi alma? ¿En mis acciones? ¿En que oro? ¿Que leo la Biblia? ¿En que voy el domingo muy temprano? ¿En la religión de mis padres? Es que me dijeron de Jesús, mi papá, mi mamá, mis tíos, mis abuelos. ¿En el cumplimiento de tradiciones y enseñanzas humanas? ¿En mi conducta moral? ¿Soy salvo porque soy un buen ciudadano? ¿Soy buena persona? ¿Santi es la mejor persona del mundo? ¿Esa es mi conducta moral? ¿O en la opinión que otros tienen de mi forma de vivir? Uy, no, es que otros ven que yo sí soy buen cristiano. Yo sí soy seguidor de Jesús. Familia del Señor, nuestra doctrina debe ser siempre Cristo. No bautistas, no reformados, no puritanos, no pentecostales. Es Cristo. Mirar la obra de Jesús. Él es el foco de todo lo que somos y tenemos. En Él estamos guardados para no caer en la religiosidad, ni fanatismos, que ni la religiosidad ni el fanatismo conduce a algo. Eso no conduce a nada. Eso no te salva. La religión da perdición. Jesús nos da salvación. La religión nos condena. Jesús nos liberta. La religión te aparta de Dios. Jesús nos acerca a Él. La religión no tiene misericordia. Jesús nos da el perdón. La religión nos mata. Jesús nos da vida. La religión dice que son méritos para agradar a Dios. Jesús nos dice que obedecer a Dios desde nuestro corazón es lo que le agrada. Mira, a Jesús no le importan las cosas exteriores que puedas hacer por Él, para Él. De verdad. Que hora es media hora, 10 horas diarias, mejor dicho. Eso no sirve de nada. A Jesús le interesa lo interior, tu corazón. Porque de nada sirve aparentar ser buen cristiano, buen seguidor de Jesús y tener en tu corazón el mundo. Decir algo de Jesús, pero tú en tu corazón desear todo lo opuesto a Jesús. Si tienes a Jesús realmente en tu corazón, en tu exterior lo demuestras naturalmente, natural y barbecue. No es fingido, no puede ser fingido. Tú no puedes fingir lo que no es. O eres hijo de Dios o no. Punto. Ya. No importa si eres cristiano, bautista, no importa si eres de cualquier religión. Ser hijo de Dios te separa de la religiosidad. Conocer a Cristo te separa de la religiosidad. A Cristo no le interesa tu pasado, le importa tu futuro, la vida eterna. En Cristo hay salvación, hay una nueva vida, hay reconciliación con Dios. Te hace parte de su familia. No importa si tienes o no tienes estudios, no importa cuántos idiomas hables, no importa cuánto tiempo lleves escuchando hablar de Jesús, no importa si tienes o no tienes dinero, si has viajado al exterior o no, no importa si has cometido fallas en el pasado, importa, y escúchame bien, que por fe recibas y aceptes a Cristo en tu corazón. Y aceptes ese plan tan maravilloso de salvación para tu vida. En Cristo siempre hay una nueva oportunidad. Mientras respires en esta tierra, hay oportunidad. No la desperdicies. No la desperdicies, familia. Entonces, que seamos como Cristo. Que tú y yo seamos como Cristo. Conocerlo es lo mejor que nos ha pasado y poder entender solo es Cristo y que nuestro corazón sea conforme su corazón. Porque si está en nuestro corazón, nuestras acciones naturalmente lo van a demostrar a Él. Entonces, oremos que el Señor nos ayude a vivir como Él quiere y a entender su palabra. Entonces, cuando vuelvas a leer Filipenses 3, ya sabes lo que el Señor nos quiso enseñar
el día de hoy. Cierra tus ojos donde estás y acompáñame en esta oración. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias te damos por Cristo. Gracias por la salvación de nuestra alma, porque estábamos perdidos sin ti, Señor. Pero tu infinita misericordia tuviste, Señor, amor con nosotros y nos has redimido, perdonado nuestros pecados. Podemos ir a la cruz de Cristo mediante el plan maravilloso de salvación ahora, que podemos tener perdón de pecados, ser justos por lo que Cristo hizo por nosotros, porque en Él somos justos. Y guárdanos, Señor, guarda nuestra iglesia de la religiosidad, del fanatismo, Señor. Por favor, guárdanos, guarda nuestro corazón de caer en ritos que no provienen de ti, Señor, en acciones religiosas que apartan la verdad del Evangelio, Señor. Que siempre y todo lo que hagamos sea como Cristo nos ha enseñado, sea conforme tu obra a nosotros. Gracias por establecernos en la verdad, en tu verdad, Señor. Gracias por afirmarnos en ti, Señor, en tu conocimiento, en el conocimiento de Cristo, Señor. Porque hoy te reconocemos y aún gracias por restaurar la relación contigo, Dios, porque sé que en este momento estás hablando a los corazones para restaurar su relación contigo, Señor, la relación con Cristo. Gracias porque sigues haciendo tu obra en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Muchas gracias. Bendiciones.